Hay una piñata voladora súper colorida que es un poco difícil de tener, por lo que volvámonos piratas en Viva Piñata y aprendamos cómo tener a las Parribos. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando. Comencemos con el video. Hay piñatas muy coloridas, pero ninguna otra se compara a las Parribo. Y no es para menos, ya que está basada en los citácidos. Por sus colores diría que es una piñata guacamaya roja, aunque tiene elementos de algunas otras aves, como las cacatúas, ya que tiene un penacho como estas singulares aves. Aún con esto diría que es una piñata guacamaya, que son especímenes voladores con varios colores, como rojo, verde y azul. Son diurnas, además tienen el nivel 8, por lo que son casi de las últimas que veremos en nuestro jardín, y son sumamente elusivas. Sus requisitos son más o menos similares en ambos juegos. Para que aparezca en el juego clásico debes de llegar al nivel 32 de jardinería, eso lo logras con mucho esfuerzo, así que no te pierdas los videos y sigue las guías, con eso seguro lo conseguirás. Mientras que en Trouble in the Paradise necesitas sembrar un ave de paraíso, una planta sumamente tropical y exótica que te la darán al nivel 31 de jardinería. Cumpliendo esto veremos su animación, pero su paso es interrumpido por un rufián, por lo que requeriremos de un paso extra para desbloquear su camino. Eso se logra al tener dos Malawolf en tu jardín. Con la piñata el lobo abrirá su paso, ya que irá a espantar a este, y ya comenzará a rondar las periferias de tu jardín. Ahora, para cumplir sus requisitos de visita y entra a nuestro jardín, en el juego clásico se consigue al sembrar la misma ave del paraíso. Esta te la darán en el juego clásico al nivel 31. Recuerda que con el tiempo esta se marchitará, por lo que siempre debes de tener una para que siga entrando. Mientras que en la secuela, el incentivar a que entren, solo tienes que tener dos aves de paraíso, para volver más tropical tu jardín, y esta quiere entrar. Para volverla residente en el primer título, debes de sembrar un árbol de plátano o bananas. Está disponible en el nivel 26, por lo que ya debes de tenerlo, y además comerse 10 bananas. Para acelerar el proceso, deja que produzca algunos tu árbol, pero compra otros con Costolot y déjalos en el piso. Recuerda que entrará y saldrá constantemente, por lo que siempre ten los requisitos de visita y estate al pendiente de que no se pudran los plátanos en el suelo. Mientras que en Trouble in the Paradise tiende a ser más complicado si no sabes cómo hacerlo. Primero debe de comerse 2 naranjas, solo cómpralas con Costolot, como también 2 cacahuates, solo deja que se los coma. Aparte necesita comer 3 semillas de ave de paraíso, lo que es difícil, ya que si las dejas en el pasto, con el tiempo se sembrarán automáticamente, y como las piñatas hacen lo que quieren, no siempre se las comerán. Para evitar que se entierren solas, debes de colocar las semillas sobre una baldosa, esas que sirven de decoración y las vende Costolot. Pon la que más te guste y coloca las semillas sobre esta, con eso ya no se enterrarán y le darás la oportunidad que las devore cuando quiera, y listo, será tuya más rápido de lo que tardo en publicar un video. Ya que sea tuya, podemos pasar a sus requisitos de romance. También son más o menos similares. En el clásico debe de comer 3 semillas de ave del paraíso y una semilla de orquídea. Esta estará disponible en el nivel 35 de jardinería. Usa el mismo método de la baldosa para evitar que se entierren. Además, hay que disfrazar un poco a esta piñata y colocarle un parche en el ojo. Eso se consigue en la tienda de papel maché de Pétula. Además que es un perico sin pirata. Bueno, sigue siendo un perico, pero más aburrido. Por lo que uno de sus requisitos es comprar una estatua de pirata. Esa la vende Costolot y está disponible al nivel 30. Por último, debes de construir su casa. Ahora, para Trouble in the Paradise, necesitas colocar la estatua de pirata, ponerle un parche en el ojo con Pétula, debe de comer una semilla de orquídea, y el paso que cambia es que debe de comer 2 semillas de árbol de banana, y construir su casa. Esta es genial, ya que hace referencia también a los piratas. Es un cofre del tesoro dorado, con una espada y un esqueleto. Una de las casas más geniales que hay en la saga. Solo por verla en tu jardín como decoración vale mucho la pena. Su minijuego tiene forma de cabeza de perico, con todo y su característico pico curvo. Es complicado por los obstáculos invisibles de los cuales abunda. Ten mucha paciencia y mueve con delicadeza a esta piñata en el laberinto y lo conseguirás. Después veremos su danza de romance, donde ambas piñatas bailan música disco. No sé, pero esa música suena demasiado noventera, y que la neta se mueven bien, pero dejaron de lado lo más obvio, la música de pirata, ya que me estaba preparando para embarcarme a la aventura. Si las quieres vender, estas te darán 3600 monedas de chocolate, una de las piñatas más caras, y te volverás rico si las reproduces con los dulces de romance y te dedicas a venderlas.
Si las quieres cambiar de color, donde la verdad me gustan más los colores originales, pero sus variaciones hacen referencia a otras guacamayas reales, para que parezcan un guacamayo jacinto, ya que son de color azul, debe de comer las clásicas flor de campanilla y una baya de belladona, esto en el clásico, ya que en la secuela solo con la flor basta. Si quieres una guacamaya militar, con sus colores verdes predominantes, debe de comer una semilla de roble y el queso, pero en Trouble in the Paradise solo con el queso basta. Recuerda que este lo consigues con Bart al tunear la leche, y para que parezca guacamayo dorado, es decir que predomine su color amarillo, debe de comer una flor de Venus atrapapiñatas. Esta es una mala hierba que ataca tus piñatas, solo ten cuidado y listo, tu parvada está mucho más colorida y genial. Si quieres que aprenda trucos en Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. El primero lo consigue al comer una semilla de amapola, con eso se parará sobre la cabeza y comenzará a girar como un trompo, y para que aprenda el segundo debe de volverse una depredadora y comerse una Candary, la piñata canario. Con eso se pondrá intensa y sacará una espada de pirata y comenzará a blandirla al aire, simplemente épico para esta piñata. No aporta nada al jardín más que su colorido. En el juego clásico ninguna piñata la requiere, pero en Trouble in the Paradise son un requisito para la Sailor, la piñata águila, ya que en este juego la requiere para sus requisitos de residencia, un cambio entre ambos juegos. Una piñata que me hace sentir pirata al solo verla, una joya colorida para tu jardín bastante latosa de conseguir. Esas son las Parribos y ahora sabes cómo conseguirlas. Si te gustó el video, apresúrate a ver la reseña de Viva Piñata Clásico o los mandaré a caminar por la borda. A estribor entrarán a nuestro último botín publicado. Grumetes, suscríbanse para navegar por los 7 mares de los videojuegos y le ven anclas para descubrir nuevos animales. Nos vemos en un próximo video. ¡Arr!